nuevo video, nueva entrevista. Invitamos a Mariana Gómez. Ella es egresada de la carrera de medicina y en esta entrevista nos va a platicar su perspectiva como estudiante. Vamos a hablar de ciertos mitos como si vas a tener vida social en la carrera de medicina, si es una carrera cara, así que quédate a escuchar esta entrevista. Y si tú aún estás dudando de qué carrera estudiar, si estudiar medicina o alguna otra, recuerda entrar a orientacionesvocación.com para que conozcas nuestros programas de orientación vocacional y te ayudemos a decidir carrera. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Marcela, muy bien, ¿y tú? También, muchas gracias por aceptar esta entrevista a varios kilómetros de distancia, horas de diferencia, pero pues muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. La verdad es que estoy emocionada de hacer esta entrevista. Igual yo muy emocionada que pues digo, de entrada quienes estén interesados en estudiar medicina, obviamente los invitamos al canal de Mariana, ahí se lo vamos a dejar, pero a ver, platícanos qué estudiaste. Bueno, yo soy de Cuernavaca, Morelos, estudié medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, apenas acabo de egresar el año pasado. Ok, entonces va saliendo, me gusta porque te decía que sí también podemos conocer desde alguien que pues, está fresca toda la información. Todavía tengo todos los recuerdos, ¿no? Presentes. Exacto. ¿Cómo fue estudiar medicina? Muy bien, a ver, platícame cuáles fueron los principales retos que te enfrentaste en la carrera. Yo creo que uno de los principales retos siempre te dicen, no, es que los estudiantes de medicina, por ejemplo, no duermen o los estudiantes de medicina se la tienen que pasar estudiando, sacrifican tiempo con su familia. Mucha parte de eso siento que a veces exageran, pero también es real. Por ejemplo, en el penúltimo año de medicina, que es el internado médico de pregrado, te la vives en el hospital. Entonces tienes que hacer guardias, son turnos de 24 hasta 36 horas en las que estás corriendo todo el tiempo, estás con pacientes graves, entonces aguantar físicamente, emocionalmente el hecho de enfrentarte a alguien que pues su salud está muy mal, yo creo que es de los principales retos. Y vayámonos así desde el inicio. Primero, ¿cómo fue que tú decidiste estudiar esta carrera? Fíjate que cuando yo estaba en la secundaria y en la prepa, nunca tuve claro qué quería estudiar. Siempre estaba así como de, me iré a un área, por ejemplo, de derecho, estudiaré psicología, estudiaré algo relacionado con como las ciencias. La verdad es que nunca estuve definida de cuál era el camino, porque muchas veces te dicen, ¿no? Como de que desde niño siempre tienes que tener como que esa vocación, tienes que saber hacia dónde vas. Para mí no fue tan fácil, hasta el último año de la preparatoria fue que empecé realmente a explorar las opciones. Dije, ok, ¿qué carrera tiene un campo laboral amplio? ¿Qué me va a poder permitir, por ejemplo, tener un horario en el que sí pueda tener un trabajo en la mañana, por ejemplo, en las tardes, no sé si quiero tener familia, quiero hacer otras cosas, también pueda como dividir mi tiempo de esa forma, puedo tener tal vez un empleo en el que no tenga un jefe, tal vez yo pueda ponernos un consultorio, ser yo mi propia jefa, me permita tener una estabilidad económica. Entonces estuve analizando esas opciones y medicina fue para mí la que más se ajustaba con ese estilo de vida. Además, el estudiar medicina era algo que me llamaba la atención, me llamaba mucho la atención cómo es que funciona el cuerpo humano, cuáles son como los procesos para que alguien, digamos, de estar en la salud llegue hacia la enfermedad. Entonces, todo eso, empezar a investigar más sobre la carrera fue lo que ya me atrajo a estudiar esta profesión. Oye, aquí, pues ya ves que mucha gente dice, ay, no vas a tener vida, no vas a tener familia, cuidado. ¿No te lo dijeron a ti cuando tú decías a los demás que ibas a estudiar medicina? Claro, es de las primeras cosas como de que te dicen de que estudias medicina, ya sacrificaste el resto de tu vida, ¿no? Que ya no vas a volver a ver a tus amigos, no vas a tener vida social, vas a ser el típico estudiante de medicina que se la pasa quejándose de que no duerme. Sí me lo advirtieron mucho, pero en perspectiva yo creo que es como de esos mitos, ¿no? De estudiar medicina, de que te dicen de que vas a sufrir y nunca vas a volver a salir a ningún lado. Hablar Y con ahora que nadie. ya, ajá, y ahora que ya estoy del otro lado, siento como que es demasiado exagerado. O sea, sí va a haber momentos difíciles, definitivamente, momentos en los que sacrificas tiempo con tu familia. Por ejemplo, el día de Navidad, cuando yo estuve en el internado, me la pasé encerrada en el hospital sin salir, el Día de las Madres, mi cumpleaños. Pero, o sea, no es todo, es una pequeña parte de la carrera. Entonces, ahorita ya que, digamos, salí y ya viví todo eso, puedo decirte que sí te lo dicen mucho, pero en la realidad no es tan así. ¿Cuánto tiempo duró tu carrera? 6 años. Fueron 4 años de, perdón.
Sí, sí, era lo que te iba a decir, 4 años de escuela, 1 año de internado y 1 año de servicio, ¿no? Así es, son 6 años. Yo sé que hay algunas otras universidades que son 7, pero en el caso de la UAM fueron 6 años. Durante la carrera, las materias que fuiste viendo, ¿qué es lo que nadie te dice de estudiar medicina y que te enfrentas una vez que estás ahí? Para mí, algo de eso fue, por ejemplo, te dicen, no, es que la carrera va a ser muy difícil, pero no te dicen cómo va a ser difícil, ¿no? Te dicen así como que te vas a enfrentar al gran monstruo que es medicina y como que le tienes que tener miedo y así ve, pero realmente nunca te dicen a qué te enfrentas. Entonces, algo para mí fue, por ejemplo, yo llevaba un ritmo en la preparatoria, ¿no? Ya sabes más o menos cuántas horas tienes que dedicar a estudiar para un examen, cuántas horas tienes que dedicar para estudiar, no sé, para hacer tus tareas o en la tarde, y ya después dices, no, me voy a poner a ver series o voy a salir o algo así. Pero la realidad es que entrar a la universidad y sobre todo entrar a medicina es un cambio de 180 grados porque tienes que cambiar completamente la forma en la que estudiabas, los métodos en los que estudiabas son completamente diferentes, tienes que ir organizando tu tiempo, porque muchas veces, por ejemplo, si no te organizas, dices, voy a dedicar toda la tarde a anatomía, pero el resto de las materias, o sea, te va a faltar tiempo. Entonces, la organización yo creo que es una de las grandes claves, saber cómo dividir eso de decir, por ejemplo, voy a dedicar 1 hora tal y no pasarte, porque ahora sí va a ser de que te quedas toda la noche estudiando. Entonces, para mí la clave de realmente estudiar medicina y que no te quedes sin esa vida social o de que las materias te sobrepasen o que no apruebes tus exámenes es la organización. Y yo creo que eso nadie nunca te lo dice, porque tal vez también los que son los que más se quejan, yo creo, son desde el primer semestre que dicen, no, es que es imposible y todo, pero porque apenas se van adaptando, entonces apenas van diciendo, tengo que organizar mi tiempo de tal y tal forma, porque ya cuando empieces a avanzar en los semestres, más fácil se te va a ir haciendo el proceso, porque ya estás acostumbrado. Entonces, yo creo que eso es lo que más te dicen, pero sí es cierto, pero a la vez como que no. Y tengo curiosidad, ¿a ti te sucedió que con quien entraste a la carrera conforme ibas avanzando, iban saliéndose porque no les gustó o porque se les hizo muy difícil? Sí, sobre todo en el primer semestre es cuando ves mayor deserción. Y sabes, culpo a Grey's Anatomy y a Doctor House y a todas esas series, porque muchos de mis compañeros, sobre todo los que se salieron en primer semestre, decían, es que no es como yo, la carrera no es como yo la imaginaba, no es lo que pensaba. Ellos creían como casi, casi que ya iban a estar viendo pacientes el primer día y que ya iban a estar en urgencias corriendo y con la bata, y la realidad no es esa. O sea, para ver, por ejemplo, pacientes, tienen que pasar por lo menos 2 años. Entonces, primero te enseñan las bases, primero te enseñan las materias que son más tediosas, como lo es fisiología, anatomía, farma. Tienes primero que llevar como que esos conocimientos ya bien estructurados antes de enfrentarte al paciente. Entonces, muchos de mis compañeros que desertaron de la carrera como que iban con una idea diferente a lo que la carrera es en realidad. Ellos ya creían que iban a estar salvando vidas desde el día uno, y te digo, mínimo tienen que pasar 2 años para por lo menos ver al paciente, y después hasta el internado, que es el quinto año, ya ahí sí metes mano, ¿no? De que ya entras a cirugías, ya estás en urgencias, ya eres más o menos, bueno, entre comillas, responsable de un servicio, pero pues sí, muchos entran con la idea equivocada. Otra cosa que también vi mucho es que les costaba tanto adaptarse al principio al ritmo de estudiar y que tienen que organizarse su tiempo, y era gente que tal vez en la prepa estaba acostumbrada como que a llevársela más tranquila, entonces ya en la universidad se enfrentaban a algo como de que tienes que rendir porque si no la carrera como que sí te puede llegar a sobrepasar. Entonces eran como las dos mayores razones por las que yo vi que compañeros se iban de la carrera, y sobre todo en los primeros semestres. Y eso es algo que sucede mucho, ¿eh? Que decidimos también la carrera porque vi una película, vi una serie y yo me imaginé que iba a ser así. Sucede, por ejemplo, también en derecho, que muchas veces vemos, es que así funciona el derecho, pero estamos viendo una serie de Estados Unidos, ¿no? Y no es lo mismo la criminología o algo así. Entonces sí es importante también investigar, y yo siempre les comento, hacer entrevistas con alguien que de verdad haya estado en los 6 años, 5 años, 4 años de la carrera, dependiendo cuántos años hayan durado, pero para que les cuenten lo que de verdad se van a enfrentar. Y es que en la serie te enseñan como la parte más, entre comillas, glamorosa o la más emocionante de la carrera, o así como de que se ven súper guapos con su uniforme quirúrgico y van así en el hospital, pero no te enseñan como que, digamos, el detrás de cámaras de todo lo que tuviste que pasar para llegar a ese punto. Entonces también llegan con la idea equivocada.
Claro. Y a ver, platícame un poquito de tu experiencia en el internado, que también es algo que no es lo peor que te va a pasar y no vas a dormir nada. A ver, cuéntame tu experiencia. Mira, para mí el internado fue definitivamente el año más difícil de la carrera porque es un año muy desgastante. Ahorita con la pandemia están haciendo como una dinámica diferente para el internado porque ahora creo que nada más están yendo por guardias, pero después se va a retomar y va a ser como el año más difícil que siempre ha sido históricamente, ¿no? El internado es el quinto año o sexto año de la carrera, dependiendo del plan de estudios de la universidad, en el cual el estudiante de medicina ya se convierte en médico interno de pregrado. Entonces ya está de fijo en un hospital, tiene que cumplir un horario entre semana que, digamos, va de 7 de la mañana a 5 de la tarde y cada 3 o 4 días tienen que quedarse las 24 horas corridas a hacer la guardia y al día siguiente, si es entre semana, pues tienen que seguir su turno, ¿no? Entonces aquí te rotan por los 6 principales servicios de un hospital, como lo es pediatría, gineco, cirugía, medicina interna, urgencias y medicina comunitaria o medicina familiar. Entonces, en este año tú ya estás digamos, ya estás trabajando de lleno en el hospital, ya te asignan pendientes, ya eres responsable, digamos, en algunos casos, pues de los pacientes, del servicio, del piso en el que estés, ¿no? Entonces, sí es realidad que hay algunas guardias y hay algunos servicios que son como extremos, ¿no? Por ejemplo, las urgencias, ahí tienes que estar al pie del cañón todo el tiempo, tienes que estar trabajando, lo que llegue tienes que atenderlo, ¿no? Obviamente vas a tener al médico de base, no sé, al urgenciólogo, al intensivista, que van a estar como, obviamente, de responsables en el servicio, pero gran parte de la responsabilidad también recae sobre ti, también tienes que trabajar con el paciente. Hay situaciones, pues obviamente muy feas, sobre todo que te llegan en urgencias, que son desgastantes, que ves, por ejemplo, gente pierde la vida, gente está muy grave. Entonces, son situaciones con las que es difícil vivir, pero la verdad es que aprendes mucho, ¿sabes? Aprendes mucho cómo tratar a un paciente, porque antes de eso en la carrera realmente vas como a rotar al hospital, vas a ver qué se hace, pero no metes mano, no trabajas ahí, no estás como de fijo ahí, y en el internado ya es la experiencia completa, ya sabes cómo es ser médico, porque pues ya te enfrentas tú a eso que nunca antes lo habías hecho. Es complicado, pero a la vez como trae como muchas cosas buenas, muchas cosas que te llenan de satisfacción, sobre todo cuando logras, por ejemplo, que un paciente mejore, tú ves, por ejemplo, haces una reanimación, el paciente sale, atender partos, que es algo muy bonito que a mí me gustó mucho, ¿no? Te toca recibir al recién nacido, te toca darle como sus primeras maniobras de reanimación. A mí algo que me gustó mucho fue el hecho de presentarle al recién nacido a su papá, decirle, este es su bebé, le dices la calificación de Apgar, todo eso de cómo nació, talla, peso, todo. Entonces sí tiene cosas feas, pero y es un año difícil, no te voy a mentir, porque es mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo emocional, tienes que estar al pendiente todo el tiempo, a pesar de que no hayas dormido en toda la guardia, al día siguiente tienes que estar como que activo, siguiendo trabajando normal, pero también trae cosas muy bonitas. Creo que esa es como la duplicidad de la medicina, de que sí te esfuerzas, sí le sacrificas, pero también tiene momentos que hacen que sientas que todo vale la pena. Que digas, "Ah, aquí es". Y algo que me han dicho otros profesionistas, o sea, que estudiaron medicina, es que en el internado también hay algo que es, o sea, que te va a pasar, que es equivocarte, pero aquí es aprender de los errores. Y eso puede ser muy complicado porque a lo mejor no estás acostumbrado o acostumbrada a ese tipo de equivocaciones, y sino más bien todo se regía pues desde la prepa, bueno, secundaria, prepa, uni de calificación, ¿no? Ay, pues reprobé un examen, hice esto, pero aquí estoy con una persona, entonces el equivocarme tiene consecuencias mucho más graves que reprobar un examen, ¿no? Sí, es algo que llegas como, sobre todo asustado, yo creo, los primeros días del internado, porque dicen, es que si me equivoco y hago, no sé, le hago un daño al paciente, es como tu mayor miedo, ¿sabes? Porque es lo que me decías de que no es lo mismo de que equivocarte en un ensayo o equivocarte en una tarea, de que pues no pasa más que te pongan una mala calificación o te dan así como notas y tú no se lo corrijas, ¿no? Aquí ya es una persona. A mí, por ejemplo, algo que me daba mucho miedo cuando yo recibía bebés o recibía así, es como de, ¿qué le voy a hacer a un bebé si me equivoco? O sea, como que ese miedo, ¿sabes? Pero como bien dices, equivocarse es humano, es algo que hoy es la primera vez que te enfrentas a un paciente, no vas a hacer las cosas de forma perfecta, pero aquí algo como que tenemos como que dejar nuestro orgullo de lado y pedir ayuda. Siempre va a haber alguien que tenga más experiencia que nosotros. Siempre, por ejemplo, están los médicos, están las enfermeras. Cuando no sabes algo, en vez de paralizarte por ese miedo, hablarlo, decirlo, eso soluciona el 90% de problemas. O sea, yo creo que cuando ya
más bien, aprendamos a decir, sabes que no lo puedo todo, no lo voy a solucionar todo, tengo que aprender de otras personas, ya es cuando más podemos como que ir mejorando en nuestra experiencia, pero sí no tenerle miedo al fallo o a equivocarse, porque es algo que a todos nos pasa, ¿no? Nadie nace sabiendo, nadie llega a un hospital dominando todas las técnicas, así de ya soy don, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que eso, pedir ayuda es la clave para ir mejorando cada día. Y Natalia, ahora platícame, porque eso fue de tu internado, platícame de tu servicio social, ¿cómo te fue? Mi servicio social fue el paraíso, casi casi. Yo venía como era un hospital muy grande donde yo hice mi internado, teníamos, no sé, ¿qué te diré? 100, 120 camas, no sé, en medicina interna, más de 100 camas en cirugía. Entonces fue una experiencia como muy extenuante, pero yo hice mi servicio social en investigación. Yo lo hice en un instituto nacional donde me dediqué, nada más era como trabajo de escritorio, me ponían a leer artículos, tenía como que contribuir al proyecto de investigación, pero, o sea, comparando mi internado con mi servicio social fue lo más fácil del mundo porque ahí sí ya era relajado, tenía un horario corto, iba creo que de 9 de la mañana, salía a las 4 de la tarde y me tomaba yo mi tiempo así relajado para comer, para hacer como mi receso casi casi, ¿no? Que en el internado no tenía, porque en el internado es como de comes en los 5 minutos que puedes robar al tiempo y te apuras, ¿no? No te dejan descansar, no hay como tal un receso. Entonces, yo disfruté mucho mi servicio social y fue un año como de relajación total. ¿Y cómo fue que llegaste ahí? Porque al menos sé que la mayoría se va a un hospital también, o bueno, a una zona rural, A un centro de salud. a un centro de salud. ¿Cómo fue que tú llegaste a ese tema de investigación? En mi universidad nos ofrecían las plazas, entonces tú eliges el servicio social en base a promedio. Entonces, la plaza que yo quería, creo que yo estaba como en el 8.º lugar y había suficientes plazas para investigación. Entonces yo dije, esta es la mía porque pues sé que hacer el servicio social en un centro de salud, sobre todo si te mandan a una comunidad muy alejada, es difícil, puede llegar a ser peligroso. Entonces dije, mejor aquí en mi ciudad, más tranquilo, y por eso elegí investigación. ¿Qué sigue después de los 6 o 7 años de carrera que ya egresas? ¿Qué después? Sigue la temida especialidad, porque muchos como que llegan y dicen, voy a estudiar medicina, son 6 años. La realidad es que no, medicina son aproximadamente, si bien te vas, son 10 años en total. Entonces, terminar medicina, titularte de médico general es para algunos la mitad del camino, ¿no? Después sigue uno de los exámenes más difíciles, que es el ENARM, que es el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, el cual todos los médicos mexicanos tienen que presentar como requisito obligatorio para hacer cualquier especialidad aquí en el país. Entonces, yo, por ejemplo, todavía estoy decidiendo qué especialidad quisiera estudiar. Este año cambiaron las reglas del ENARM. Ahora la especialidad se elige después de presentar el examen. Entonces, es una preparación pues muy extensa que tienes que hacer para presentar este examen, porque te preguntan todo lo que viste en la carrera, o sea, pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, todas esas como materias troncales te van a venir dentro del examen, te van a hacer preguntas hasta algo rebuscadas, ¿no? Seleccionan a los mejores promedios que salgan de ese examen para presentar la especialidad, que también es un camino más o menos largo todavía por recorrer. ¿Y qué es lo más común? ¿Que egreses y luego presentas el examen, o más bien estudias durante el servicio social o después del servicio social, trabajas? A ver, ¿qué es lo más común después de esto? Yo lo que vi con mis compañeros es que la mayoría lo presentábamos justo saliendo de la carrera, aunque no es tan fácil quedarse, porque como son todos los médicos en México, además vienen muchos extranjeros a presentar el ENARM, entonces una cosa, digamos, es presentarlo y otra es quedarte como tal. Entonces muchos lo presentamos y la primera vez no te quedas, no es tan fácil. Entonces, pues ya de ahí dices, ok, no me quedé en el examen, me voy a poner a trabajar un tiempo como médico general, o otros, por ejemplo, dicen, no, el ENARM no es lo mío, me voy a poner a hacer una maestría, un doctorado, porque también es eso, ¿no? Muchos entramos a la carrera con la idea de que la especialidad es como lo que sigue a la carrera de medicina, pero hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay otros caminos que son un poco tal vez más fáciles de acceder, pero no por eso son menos
importantes o son menos que la especialidad, ¿no? Al contrario, yo creo que es un gran trabajo el que hacen, por ejemplo, salud pública, epidemiología, bioestadística, que no como tal hacen una especialidad, pero sí contribuyen mucho a la medicina. Entonces otros se derivan a hacer maestría y doctorado. Y ya los que, por ejemplo, aplican el examen, que no quedaron, que es algo común, a veces piensas, no, como yo ya no quedé, ya nunca voy a volver a aplicar, y así le sucede, ajá, pero así le sucede a mucha gente, porque como dices, ¿no? También vienes de un ritmo del internado y luego del servicio social, y luego presentar un examen que va a resumir todo lo que viste en la carrera, pues, ¿y en qué momento te sentaste a estudiar, a revisar? Entonces, quienes no lo pasan o quienes decidan hacerlo, el examen es anual, ¿verdad? Es anual, solo se hace, bueno, en general se hace en septiembre. El año pasado por cuestiones de pandemia se hizo hasta noviembre, pero eso es algo pues fuera de lo común, ¿no? Siempre se hace en septiembre, siempre el registro es en marzo, entonces hay como un único momento en el año para poder presentarlo y ser seleccionado para la especialidad. Mariana, ¿y tú a qué te estás dedicando actualmente? Yo ahorita empecé a trabajar en un hospital, pero por la cuestión de que dije, ok, necesito pasar este examen, lo presenté el año pasado, no tuve la calificación que yo esperaba, dije, ok, necesito dedicarle más tiempo a estudiar, entonces ahorita me salí del trabajo en el que estaba en el hospital, yo estaba responsable en un servicio de urgencias, pero la verdad es que no podía, digamos, ahora sí con buena conciencia, no podía manejar ambas cosas, porque o me dedico a estar en un servicio de urgencias o me dedico al examen, y el examen sí consume mucho de tu tiempo, son por lo menos más o menos como 22 materias que te tienes que aprender al hilo, son las normas oficiales mexicanas, son las guías de práctica clínica, tienes que ver los detalles, por ejemplo, en el examen del año pasado nos preguntaban cada cosa, o sea, nos preguntaban de odontología, nos preguntaban de especies de serpientes, especies de arañas, entonces como tengo que de verdad enfocarme ahora. Si quiero pasar este examen, si ya no quiero, como digamos, volver a hacer un ENAR una tercera vez, quiero, digamos, enfocarme esta vez. Entonces, ahorita, a partir como de, creo que fue a partir de marzo que se abrió el registro, dije, me tengo que centrar porque ahora quiero pasar ese examen. Entonces, ahorita nada más estoy de estudiante, digamos, de tiempo completo. ¿Y en qué especialidades has pensado? A mí me gusta lo quirúrgico, yo creo que, por ejemplo, también algo que me pasó es que yo cuando entré a medicina, como que llevas una idea, ¿no? Dices, yo quiero ser cirujana, por ejemplo, yo quiero ser neuróloga, pero cuando tú ya vas rotando por esos servicios, te vas dando cuenta si de verdad te gustan, te vas dando cuenta cómo se trabaja en el servicio, qué hacen las personas ya cuando están ahí. Entonces yo cuando entré al internado no sabía lo que quería de especialidad, así como que iba con la mente abierta y lo que más me gustaba era entrar a quirófano. O sea, yo disfrutaba desde todo, ¿no? De que te lavas las manos y te pones tus guantes y como que todo eso me gustó mucho. Entonces, el área quirúrgica es como la que a mí me gusta, por la que quiero ir. Pero qué especialidad voy, pues todavía no lo sé. El año pasado fui para oftalmología, ver oftalmo, pues es el promedio más alto, no lo alcancé, entonces este año voy tal vez como la mente más como relajada, decir, bueno, si no alcanzo oftalmo, me puedo ir, no sé, a cirugía, o me puedo hacer como otra cosa, ¿no? Ahorita es más fácil tal vez tomar esa decisión porque la especialidad la eliges después de presentar el examen. Entonces dices, bueno, saqué, no sé, 6.5, dices, bueno, tal vez me pueda alcanzar para esta, ¿no? Entonces ya no es como el año pasado que decía, si no alcancé oftalmo, bye, ¿no? Ahora ya tienes esa opción de decir, bueno, me puedo quedar para esto. Según mi promedio, aquí está donde puedo aplicar. Y ahorita que decías del quirófano en el internado, ¿y qué es lo que hace, o sea, un estudiante de medicina que está en internado? ¿Opera o más bien está revisando, está como ayudante? ¿Qué hace dentro de un quirófano? A mí me tocó una buena etapa en mi internado porque no teníamos residentes de cirugía. Entonces, el interno hacía prácticamente todo. Desde que llega el paciente, tú le haces el ingreso, le haces la historia clínica, interrogas todo. Ya el cirujano dice, no, pues, por ejemplo, es una apendicitis, vamos a meterlo a quirófano, ¿no? Tú haces las solicitudes, ya cuando el paciente pasa a quirófano, a mí, yo creo que el 90% de mi internado fue el primer asistente, está el cirujano, estás tú enfrente, entonces tú separas, cortas, o sea, todo lo que te pide el cirujano, ¿no? Hay cirujanos que son incluso un poco más abiertos, que te van enseñando la técnica y dicen, mira, haz esto, así se hace, obviamente bajo supervisión, porque tú no eres un estudiante, ¿no? Pero te dejan mucho meter mano, y sobre todo si vas a un hospital donde no haya tantos residentes, el interno es el que
hace un montón de cosas. Tienes chance de, ahora sí, como te decía, meter mano y así trabajar bien sobre el paciente. Aprendes mucho. Uno de los mitos que hablábamos es lo del tema de la vida social, ¿no? Pero también está el que la carrera es muy cara. ¿Qué dices esto? Yo creo que va a ser cara dependiendo de la universidad que estudies, porque por ejemplo aquí en México tenemos universidades privadas que la verdad es que sí son muy caras, o sea, el semestre te puede salir como arriba de 100,000 pesos, además de uniformes, libros, todos los cursos que te piden, pero también tenemos las universidades públicas, las universidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde los costos son completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros por año pagábamos menos de 1,000 pesos, ¿no? Por nada más te cobran servicios, ¿no? Realmente en las universidades autónomas, por ejemplo, en la UNAM, que también es una universidad muy buena, muy reconocida, su Facultad de Medicina, pues en la UNAM se pagan 50 centavos por año, ¿no? Que es como el derecho de inscripción. Entonces, aquí va a depender mucho dónde estudies la carrera. Va a haber gastos que sí van a ser constantes, como el hecho de que tienes que comprar tu uniforme blanco, tus zapatos blancos, tu bata, tus libros, ¿no? Pero también hay como recursos, ¿no? Dice, si no quiero gastarme en todos los libros del semestre, puedo ir a la biblioteca, puedo buscar opciones en PDF, o sea, hay cosas que pueden hacer que los costos de la carrera se aligeren. Entonces, yo siento que aquí, si es muy cara o no, va a depender más que nada de la universidad donde tú quieras estudiar medicina. Y como tu opinión personal, ¿qué fue lo que a ti más te gustó de la carrera? A mí lo que más me gusta, a mí me gusta, cuando desde que decidí qué carrera o estudiar o hacia qué área me gustaba, es que me gusta interactuar con la gente. A mí me gusta conocer las diferentes historias, me gusta saber, no, pues, media chismosa yo, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Platicar con la gente, interactuar con ella, sobre todo con medicina, saber que puedes hacerles un bien, ¿no? A mí me gustaba mucho, te decía, ¿no? El hecho de recibir a un bebé recién nacido, poder presentárselo a sus papás, ver las caras de emoción cuando no conocen a su hijo por primera vez. Me gustaba mucho si el paciente, no sé, por ejemplo, llegaba a urgencias, llegaba como angustiado, desesperado, triste, saber que con tu trabajo y con tus conocimientos podías mejorarle, ¿no? O sea, mejorarle el día, hacer que se sintiera mejor. Eso yo creo que para mí era lo que más me traía satisfacción de haber estudiado medicina. ¿Y lo que menos te gustó? Lo que menos, ay, no, ¿dónde empiezo? Lo que menos me gustó o lo que más es que es la otra cara de la moneda, ¿no? Saber que va a haber gente muy grave, gente que por más que tú hayas estudiado y hayas casi casi sacado 10 en todas tus materias, o sea, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Hay muchos pronósticos, por ejemplo, enfermedades terminales, pacientes con accidentes muy graves, saber que nada de lo que hagas va a hacer que esa situación mejore, ¿no? Hay cosas muy feas, muy tristes, ves situaciones de abandono, situaciones de ya ahora sí como cosas más fuertes, ¿no? Otra cosa también que esto es propio de la carrera, no propio de la profesión, porque muchos te dicen, ¿no? De que estudiaste medicina, tu vida se arruina, la verdad es que no. Es un periodo estudiar medicina, pero yo, por ejemplo, te decía en el internado, son periodos muy largos en los que tienes que estar despierto, trabajando, estar al tiro, o sea, hay pacientes a tu cargo, entonces no es como de que, ay, ya me fui a dormir, ya me desentendí del servicio, ¿no? Entonces es muy cansado en algunos aspectos, pero para mí es más lo bueno que lo malo. Se tiene también la idea de que los médicos se hacen fríos, por lo mismo que ven situaciones fuertes constantemente que les deja de afectar lo que sucede a su alrededor. ¿Qué dirías? Sí te haces fríos, no te voy a mentir, sí empiezas como pones como una barrera, ¿sabes? Estás viendo cosas feas, digamos, casi casi todos los días, entonces no puedes ponerte a llorar por cada paciente que ves, no puedes ponerte como, o sea, sí empatizar, pero no puedes como ponerte casi casi en el lugar de cada paciente porque eso vas a acabar deprimido, vas a acabar con ansiedad, o sea, eso te va a afectar más a ti, entonces sí tienes que empezar como que emocionalmente a poner como que distancia. Pero entonces sí, o sea, sí hay como ese mito de que los médicos somos fríos o ya nos sentimos, la verdad es que no. Yo conozco médicos que llevan, no sé, 30 años ya trabajando y aún así ven un caso en el que sí te llega, ¿no? Si te pones a veces a llorar incluso de que sabes que no puedes ayudar al paciente, pero es inevitable, no puedes sufrir por cada uno de tus pacientes, no puedes como, porque sería imposible, o sea, ahí ya estaríamos como que no pudiendo tolerar la medicina, ya no te permitiría hacer tu trabajo. Y lo que tú quieres es como tener esa distancia emocional para decir, tengo que actuar de tal, tal, tal y forma y no dejarme llevar por mis emociones.
Algo que no te pregunté es ¿cuánto dura la especialidad? Depende de la especialidad que tú elijas, ¿no? Por ejemplo, te decía, ¿no? De oftalmo, pediatría, son especialidades que duran 3 años. Pero si tú, por ejemplo, quieres ser oncólogo quirúrgico, son 7. Entonces, ahí va a depender mucho de lo que tú elijas, porque hay algunas especialidades, por ejemplo, cirugía oncológica. Tienes que terminar primero cirugía general y después derivarte a cirugía oncológica. Entonces, ahí es un camino mucho más largo, ¿no? Estudias más para la especialidad que para la propia carrera. Entonces, aquí sí va a depender mucho de los gustos de cada quien, a qué se quiera derivar. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo quiero ser reumatólogo. Para reumatólogo te piden tantos años de medicina interna. Pero dice, no, yo quiero terminar medicina interna y después hacer reumatología, ¿no? Entonces, ahí sí va a ser más o menos. Se van sumando. Exacto, se van sumando los años y luego no es ya a veces la especialidad, sino que quieres ser una subespecialidad o una alta especialidad, entonces ahí échale otros, no sé, 1 o 2 años, ¿no? Ahí va, de 3 a 7 años. ¿Qué recomendaciones te gustaría darles a quienes vean este video, que estén interesados en estudiar medicina? ¿Qué son recomendaciones que te hubiera gustado que te dieran a ti antes de entrar a la carrera? Me hubiera gustado que me explicaran que medicina es un camino largo, que no me desespere, que el hecho de que voy a ver pacientes y voy a estar en el hospital y voy a estar como que haciendo cosas, sí va a llegar, pero va a llegar en su tiempo, en el momento en el que tenga que llegar, que no me frustre o decir, es que no estoy como viviendo la experiencia que yo quería vivir. Me hubiera gustado que me explicaran la importancia de organizar mi tiempo bien, que me dijeran, no sé, hazte un calendario de estudio, no, organízate un método que te funcione. Yo creo que eso también se va adquiriendo con la experiencia, pero nadie te lo dice, nada más te dicen, medicina va a ser difícil, pero no te dicen cómo va a ser difícil, ¿no? Y no a todos les funciona lo mismo tampoco. No, todos aprendemos de forma diferente. Hay gente que es más visual, gente que es más auditiva, ¿no? Gente que es como más pensamiento casi casi lógico, matemático. Entonces, cada quien tiene que ir adaptando su forma de aprender, pero sí hacer un calendario, hacer como que una rutina de decir voy a llegar, voy a dedicar tantas horas al día a estudiar. Y eso además te permite que no pierdas tu vida social, que no es como de que, ay, es que ya no sé qué hacer con todas las materias. Ya llevas un orden en tu vida y ya sabes qué días incluso dices, no, me la puedo llevar más tranquilo, puedo relajarme más. Y yo creo que otra cosa que también nadie te prepara es para todas las emociones que vas a sentir, sobre todo ya cuando estás en un hospital, ¿no? Nadie te dice que te va a doler, que te vas a poner triste, que va a haber momentos felices, nadie te advierte, ¿no? Sobre todas esas cosas que vas a vivir, que vas a tener que aprender a manejar, como te decía, si te vuelves frío porque tienes que aprender a manejar que las emociones o que un paciente te dé tristeza o que hay una situación como que muy, muy difícil, pero no puedes dejar que eso interfiera con tu trabajo, con las cosas que tienes que hacer. Entonces, eso es algo difícil, pero pues una advertencia hubiera estado padre. Aquí ya para cerrar, que si tú pudieras crear el plan de estudios, aparte ya todo lo que viste, pero ¿qué clases agregarías que no te dan en la carrera y digas, oye, pues estaría bien que alguien te enseñara de esto? Yo creo sobre todo manejo del estrés, manejo como sobre todo como controlar tus emociones, porque te digo, por ejemplo, el primer semestre es tan estresante de que ya no sabes ni por dónde, si vas a sumarle horas al día, ¿no? Para que te dé tiempo de estudiar. Manejo del estrés, manejo del tiempo, que te den como métodos de estudio que tú puedas aplicar a tu vida diaria. Incluso algo, por ejemplo, de tanatología, ¿no? Porque saber lidiar cuando un paciente pierde la vida es muy difícil, sobre todo tus primeros pacientes incluso que a veces dices no se veían tan complicados, pero resulta que ya no están con nosotros. Ver situaciones, por ejemplo, autopsias, que muchos me preguntan, ¿no? De cómo lidiar con esas emociones, ¿no? Que no te enseñan en la carrera. Es como de sí te dan las materias teóricas, pero como tú lo sobrelleves es tu bronca y que te apoyaran tal vez un poco más en eso. Si pudieras describir la carrera de medicina en una sola palabra, ¿qué dirías? Yo creo que sería sacrificio. La carrera, no la profesión, porque la profesión es otra cosa diferente. Estudiar medicina, sí, pues es difícil y tienes que estar estudiando y todo. Ya cuando eres profesionista, ya cuando ya no es ese ritmo de vida, pero la carrera sí tienes que sacrificar tiempo, horas de sueño, no sé, energía física, o sea, sacrificas muchas cosas. Y creo que también es el reflexionar que todo sacrificio tiene su recompensa, ¿no? Entonces, por unos años sacrificio, pero también tendrá su recompensa en un futuro. Claro, claro, y eso muchas veces cuando estamos dentro de la carrera se nos olvida, ¿no? Y nada más estamos pensando en todo lo que te sientes cansado, te sientes agobiado, estás estresado, tienes que estudiar, pero no perder de vista lo que viene después.
Pues muchísimas gracias, Mariana. Creo que estás dando información y te digo, lo que me gusta es que pues va saliendo de la carrera, entonces toda esta información y experiencias yo creo que más bien les puede ayudar a muchas personas a ver lo de la carrera y romper con esas ideas que a veces se tienen, y eso es lo que aleja a la gente de la medicina. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, porque ahí tuvimos unos problemas técnicos, pero gracias por aceptar esto. No, gracias a ti, Marcela. Muchísimas gracias por la invitación. Me gustó mucho platicar contigo y espero que pues con mi experiencia, tal vez con lo mucho o poco que sé de la carrera, pueda ayudar a cualquiera que esté pensando en estudiar medicina, que diga, me llama la atención, pero me dicen que está horrible y que no voy a tener amigos a partir de que entre a medicina. La verdad es que no es así. Se puede, o sea, podemos combinar todo, hay que saber cómo organizarnos, pero la verdad es que es una carrera que si bien te cuesta trabajo, vale mucho la pena. Muy bien. Y chicos, recuerden que les vamos a dejar el canal de Mariana para que vean también sus videos relacionados a la medicina y su experiencia. Muchas gracias, Mariana. Hasta luego. Espero que esta entrevista te sea de ayuda. La verdad es que me parece bien interesante y estoy contenta que hemos podido entrevistar a distintas personas de la carrera de medicina que nos cuentan su experiencia desde la universidad, pero también al egresar, en el caso de Mariana, antes de entrar a la especialidad. Así que espero que toda esta información te ayude. Si tienes dudas, déjala en los comentarios y también recuerda que puedes sugerirnos carreras para investigarlas. Por favor, también escríbelo y recuerda seguir nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente.